Mis queridos hermanos, bienvenidos a este estudio de miércoles, donde estamos siguiendo la carta a los Efesios, titulado Ricos en Cristo, y ya estamos en el capítulo 6 de esta carta. Quisiera que leamos juntos eh, en el capítulo 6 los versículos del 11 al 17. Estamos en esta porción. Hemos visto ya los versículos del 1 al 16 y hoy vamos a ver el versículo 17, la primera parte, pero quisiera que leamos juntos esto primero. Recordemos el contexto de esta porción de la escritura y que veamos la importancia de este elemento más que está o forma parte de la armadura de Dios, ¿ok? Entonces, acompáñenme en Efesios capítulo 6, los versículos desde el 10, voy a leer desde el 10 hasta el 17, y dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Antes de llegar a este punto, debemos ubicarnos en el contexto de la carta. Y Pablo, cuando escribió esta carta, vemos que en los primeros 3 capítulos de Efesios da quiénes somos en Cristo Jesús. Y por muchas lecciones hemos estudiado esto, y le animo, le ruego que lea nuevamente los primeros capítulos de Efesios. Recuerden que dividimos Efesios en 2 partes: nuestra posición en Cristo y por quiénes somos, por base a nuestra posición, cómo vivir o nuestra conducta. Esto sería a partir del capítulo 4 en adelante, en base a nuestra posición, en base a lo que somos en Cristo Jesús, en base a ver la vida como Dios la ve por dependencia del Espíritu Santo. Se nos manda a vivir y a comportarnos de acuerdo a la voluntad de Dios a partir del capítulo 4 en adelante. Entonces, em, el contexto del capítulo 6 es en dependencia del Espíritu Santo, en dependencia del poder de Dios. Por eso el verso 10 es lo sumamente importante del capítulo 6, que dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y ese fortaleceos en el Señor tiene que ver con el descansar en lo que ya es verdad en nuestras vidas posicionalmente. Dios nos ve en su Hijo Jesucristo, y ahora a nosotros nos toca por fe aprender a ver las cosas como Dios las ve. Miren, por ejemplo, lo que dice Efesios capítulo 4 y el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? En primer lugar, nadie puede ponerse la armadura de Dios si no ha nacido de nuevo, si no es creyente.
Y por eso tan importante el ver que ahora nuestra fortaleza no es en nosotros mismos, sino es en Cristo Jesús. Por ejemplo, en la carta a los romanos nos da una palabra muy importante que es justificados. Para un creyente que ha entendido que es pecador, que Cristo murió por sus pecados y que Él dio su vida, y cuando creyó en Cristo Jesús nosotros fuimos declarados justos, es que Dios nos ve en su Hijo Jesucristo vestidos con la justicia de Él, y fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo controlando nuestras vidas, es ver las cosas como Él las ve. Él nos ve en Cristo Jesús. ¿Sí? El contexto es que Satanás y sus demonios, el mundo y la carne son aliados. ¿Sí? El mundo es de esa filosofía errada, no bíblica, no basada en la verdad, no basada en cómo Dios ve la vida, sino basada en cómo el hombre pecador trata de descubrir el mundo a su alrededor, y por su naturaleza pecaminosa pone un sinnúmero de reglas y de maneras y de estándares que no son bíblicos, pero así piensa el hombre, y estas cosas podrían ser hasta muy morales o bien vistas delante de la gente, pero muchas, la mayoría, si no todo lo que viene, más bien dicho, todo lo que proviene del mundo, no va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces nos toca a nosotros los creyentes ver la vida como Él las ve, y ahí el verso 23 de capítulo 4, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es la renovación de nuestra mente, es ver la vida ahora como Dios las ve, y para eso implica un conocimiento de nuestro Dios, implica un crecimiento espiritual basado en la palabra de Dios, con una doctrina, la doctrina quiere decir una enseñanza sistemática, eh, continua, que nos revela quién es nuestro Dios, nos muestra quiénes somos nosotros sin Cristo y ahora en Cristo, y descansar en eso, ¿sí? Y apropiarnos de lo que somos ahora en Cristo Jesús, lo que tenemos en Él, ¿sí? De que la vida cristiana es únicamente posible por el poder del Espíritu Santo, que reproduce la vida de Jesucristo, que produce el fruto del Espíritu, reflejado, como dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esto es muy importante porque la armadura de Dios no es algo eh, em, que no lo tengamos. Sí lo tenemos, sino que debe ser usado en el poder del Espíritu Santo, y esto es sumamente importante para la iglesia local, es decir, para la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes de un edificio donde se reúne alguien, sino la iglesia son los individuos nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo, que se reúnen en un lugar específico. Esa es la iglesia local, ¿sí? Que forma parte de la iglesia universal. En todo el mundo donde existen creyentes, forman parte de la iglesia universal, pero la iglesia local, cada creyente, debe ver esto, y por eso la importancia de la iglesia local, donde se comparta la palabra, donde eh, estudiemos y conozcamos quién es nuestro Dios, qué es lo que Él ha hecho. Exista esa renovación de nuestra mente por ver la vida, por estudiar la verdad a la luz de la palabra, ¿sí? Entonces, llegamos nosotros a que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, y sabemos que
el mundo, la carne y Satanás son opuestos y que Satanás y sus demonios tratan de meter mentiras en nuestra mente y nuestra carne también, nuestra naturaleza vieja que recibimos de Adán, que fue crucificada juntamente con Cristo, no quiere nada con Dios. Y una mente no renovada, una mente que todavía piensa de una manera mundana, sufre un cristiano que todavía tiene una mentalidad errada, ¿ya? Entonces, es necesario que sepamos que existe una batalla espiritual por, el, por conquistar el alma, es decir, para que en lugar de que gobierne el Espíritu Santo en nuestro ser, gobierne el yo, ¿sí? Y el yo no quiere nada con Dios, es egocéntrico, no quiere nada con él. Entonces, por esa razón, pone Pablo aquí algo que, en base a todo lo que tenemos, que ya estamos sentados en los lugares celestiales, ahora debemos estar firmes en esta batalla y eso quiere decir no movernos de lo que ya tenemos. Por eso pone ahí en el verso 14, estad pues firmes. Sí, en el verso 13 también podáis resistir. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Sí, ese estar firmes habla acerca de mantener la posición en la cual estamos, ¿sí? Porque nuestra victoria ya ha sido ganada en Cristo Jesús por lo que Él hizo en la cruz, ¿sí? Porque el diablo, el mundo y la carne ya han sido sentenciados por Dios. Pero Dios nos ha puesto aquí en este mundo eh, para resistir lo que ya tenemos, para soportar, para estar firmes en lo que ya tenemos y hasta que Él no nos lleve, ya sea que muramos o que el Señor en el arrebato nos lleve a estar en la presencia con Él, donde ya no vamos a estar en este mundo y ya no vamos a tener la naturaleza pecaminosa cohabitando con nosotros. em, Hasta que eso pase, estamos aquí, pero tenemos algo que es sumamente poderoso, que es Dios mismo en nosotros por el poder del Espíritu Santo que habita en cada creyente. Hemos sido sellados y todo lo que tenemos en Dios es seguro. Sí, entonces por eso habla acerca de estar firmes en Él, ¿ya? Estar firmes en lo que somos en Él. Entonces, hemos visto que eh, el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia que protege nuestros órganos principales, calzados con los pies del apresto, los pies del apresto del Evangelio, habla acerca de los zapatos, de estar bien parados en la verdad, de llevar el Evangelio donde quiera que vamos, y el escudo de la fe, que habla acerca de la protección que tenemos contra las acechanzas del diablo. Pero llegamos ahora al punto, o más bien dicho, llegamos ahora al versículo 17, donde dice, tomad el yelmo de la salvación, y la palabra yelmo tenía que ver con el casco que usaba el soldado romano que protegía su cabeza, ¿sí? Y dice el yelmo de la salvación. Ahora, eh, cuando pensamos en esto, hablamos acerca de la protección de la mente, de la cabeza, porque no estamos hablando algo simplemente físico, no estamos hablando físico, estamos hablando acerca de la mente, y la mente es parte del alma, que es mente, voluntad y emociones. Cuando la mente, voluntad y emociones están controladas por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, basados en la verdad, sí, es el Espíritu Santo que guía nuestra vida. Pero cuando por incredulidad estamos viendo la vida en la carne, la mente sufre y está viendo las cosas como el mundo la ve. Entonces, por esa razón es tan importante esto, porque Satanás va a atacar a la mente nuestra
como lo hizo con Eva. Recuerda lo que pasó con Eva en Génesis capítulo 3. Satanás puso parte de verdad, pero distorsionaba y solo lo que le convenía y el resto era mentira. Y Eva fue engañada, ¿sí? Hoy día hace lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, quiero que vean en segunda a los Corintios, capítulo 11, los versos del 1 al 3. Segunda a los Corintios, el capítulo 11 y los versos del 1 al 3. Y dice, ojalá me toleraseis por un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esta palabra extraviados es muy importante porque lo que intenta hacer Satanás es que llevarnos lejos del camino correcto, extraviarnos del camino correcto. Y lo que habla aquí de ponernos el yelmo de la salvación, habla acerca de una mente controlada por Dios, una mente guiada por el Espíritu Santo en base a la verdad, a lo que dice su palabra, a quién es Dios y a quiénes somos nosotros ahora en Cristo Jesús, basados en su palabra. El conocer su palabra no tiene simplemente algo mental, sino de conocerlo íntimamente, de saber cómo Dios obra, y su palabra nos revela a Jesucristo, de saber quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. ¿Sí? Una mente controlada, es decir, que vemos las cosas como Dios las ve. De eso habla el yelmo de la salvación, en lo que pensamos, ¿sí? En cómo vemos la vida a nuestro alrededor, cómo vemos diariamente basados en la palabra de Dios, controlados por Él. Ahora, cuando una persona está controlado por Dios, puesto el yelmo de la salvación, que es ver la vida como Él las ve, por la verdad, en descanso en el Señor, por el Espíritu Santo, ver la vida como Él la ve, con una mente renovada. Cuando eso pasa, Satanás no nos puede extraviar. No, la palabra extraviar quiere decir llevarnos lejos del camino correcto y llevarnos hacia el error. De eso está hablando segunda de Corintios 11:3, cuando dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esta palabra sincera habla de algo, de la simplicidad del evangelio, ¿sí? A meter obras de parte de la carne o una vida legalista, pensando que así adoramos a Dios, y no es verdad, ¿sí? Cuando eso pasa, damos chance para los ataques de Satanás, para que meta ideas erróneas que no son bíblicas en nuestra mente. Entonces, cuando una persona está controlada, su mente está controlada por el Espíritu Santo, es decir, por Dios, ve la vida como Dios las ve, Satanás no puede llevar al creyente lejos del camino correcto y llevárselo al error, ¿sí? Es por eso la importancia del estudio bíblico de la palabra, es por eso la importancia del discipulado en la iglesia personal. El discipulado habla acerca de ser aprendices del Señor Jesucristo, que dependemos en Él, que le conocemos a Él, que participamos con Él en su vida aquí en esta tierra por el poder del Espíritu Santo diariamente en todos los aspectos de nuestra vida.
Y tiene que ver con un estudio de la palabra de Dios, con el conocer de Él, con aprender a todo lo que, toda la verdad, lo que Dios es, ¿sí? Eh, de estar firmes en lo que Él enseña en su palabra, ¿sí? Entonces, el cristiano que estudia la palabra de Dios y aprende las doctrinas, o sea, la palabra aprender no es solamente algo llevado a la mente, sino que lo cree, que lo vive y puede compartir con otras personas. Entonces, el cristiano que estudia la palabra de Dios, que descansa en la verdad, descansa en lo que somos en Cristo, en quién es Dios, en su carácter, también en que ya hemos muerto juntamente con Él en la cruz, fuimos crucificados, el hombre viejo fue muerto y ya el pecado no lo puede mandar más. En base a lo que somos en Cristo, em, estar dependiendo en Él, ¿sí? Cuando un cristiano está de esa manera, es muy difícil, muy difícilmente va a ser extraviado de la verdad porque ha aprendido de Cristo Jesús, ha visto de Él, ¿sí? Cuando no existe un discipulado correcto, cuando no se estudia la palabra de Dios, sino se ponen conceptos humanos, filosofías humanas, fácilmente se desvían de la verdad o se extravían de la verdad al error. Y un ejemplo de esto lo vemos en muchas de los que se llaman evangélicos o de las iglesias evangélicas en el mundo entero y aquí en el Ecuador, en nuestro país también. Amo a, a los hermanos quichuas porque Dios les ama también, ¿sí? Y he trabajado con ellos por varios años y he visto que recibieron el Evangelio hace mucho tiempo, pero se extraviaron de la verdad. Pero sí hay esperanza cuando estudiamos la palabra de Dios y he visto cómo hermanos aman al Señor y Dios les trae a depender en Él y a mostrarles verdades profundas de quiénes somos en Cristo Jesús y Dios les usa grandemente. Pero a la gran mayoría de los quichuas han visto la palabra de Dios o han visto al cristianismo como una religión y no como Cristo en nosotros. Y por eso tantos problemas, por eso tan engañados o tan manipulados por políticos y por falsas enseñanzas. ¿Sí? Como lo mismo que pasa en la iglesia mestiza o nosotros. Cuando no hay una buena enseñanza, eh, cualquier doctrina o idea suena bonito, ¿sí? Por no saber y no saber diferenciar, no ver las cosas como Dios las ve. Alguien que ve las cosas como Dios las ve, es decir, tiene puesto el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, es decir, ve la vida como Dios las ve, distingue el error fácilmente y no se mete por ahí. Em, un ejemplo de esto, de distinguir el error, es cuando en los bancos se les enseña a las personas que manejan el dinero con un billete verdadero que sepa sentirlo, que sepa saber distinguir dónde están todas las marcas de ese billete verdadero. Y cuando viene un billete falso, simplemente con el tocarlo ya saben, algo está mal aquí, ¿sí? Pero la enseñanza es con la verdad. No buscan todos los billetes falsos porque siguen apareciendo nuevos. Y sería imposible reconocer el verdadero. ¿Sí? Se enseña con la verdad y se enseña con lo verdadero. Por eso, Efesios capítulo
6 y el verso 10 sí, es de mucha importancia, ¿no? Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, es ahí, es en quienes somos en Cristo Jesús, es en el Espíritu Santo controlando nuestra vida, porque también en nuestra mente está controlada por Dios, por la palabra de Dios, vemos la vida como Él las ve, ¿sí? Entonces, cuando esto pasa, difícilmente una persona se extravía de la verdad, cuando vemos cómo son las cosas. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, el verso 20 y 21 es muy importante, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo. Hemos sido enseñados por el Espíritu Santo en Cristo Jesús por la verdad, no por filosofías erróneas, no por la cultura. Sí, la cultura en nuestra ciudad, en Cuenca, afecta mucho a cómo la gente ve la vida. Y lamentablemente es una vida sin esperanza. Todo es una tragedia, todo es un dolor. Cuando el cristiano no estudia su palabra, es la cultura la que le guía a cómo comportarse y qué sufrimiento pasa, porque un cristiano que anda en la carne es la persona más infeliz de este mundo. Y si usted es uno de ellos, regrese a la verdad. Póngase a estudiar, participe de la iglesia local al crecer espiritualmente junto con los hermanos donde se estudia la palabra. Y si no está aquí en Cuenca, busque donde sea que está una iglesia donde se estudie la palabra de Dios, donde se priorice el conocerle a nuestro Dios antes de entretener a la gente. Sí hay, hermanos, pero nos toca ver. Si usted no está en un lugar donde se predica la palabra, pues póngase a estudiar y ore que el Señor le muestre para compartir con otros y usted mismo crecer junto con otros, porque solo no puede crecer espiritualmente. Ahora, esto que dice aquí, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesucristo, es conforme a quienes somos en él, a la verdad. Tomad el yelmo de la salvación, es decir, ver la vida como Él las ve, estar vestidos de la justicia de Él, como pensamos. ¿Recuerda a Jesucristo aquí en esta tierra? Él conocía al Padre. Y es así, nosotros, al depender en el Espíritu Santo por conocer su palabra, conocemos al Padre y sabemos cómo Él obra. Y podemos descansar y ver la vida a la luz de la verdad de Cristo Jesús en nosotros y no extraviarnos de ella hacia el error. Sí, segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 18 nos, em, nos anima a esto también, porque es un proceso de crecimiento espiritual, un proceso en el cual vamos conociendo más de quiénes somos en Cristo Jesús, más de la gracia de Él, del plan eterno del Dios soberano, de mostrarnos su amor en Cristo Jesús. Y segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Sí, creced en la gracia. Sí, cuando Pablo en su ministerio iba a cada lugar, pasaba tiempo enseñando su palabra, enseñando la verdad a los nuevos convertidos para que no sean engañados. Y eso quiere decir, les ponía el casco de la salvación. Es en base a la verdad. En una iglesia local se debe estudiar, debe ser una prioridad el que los hermanos conozcan la verdad. Las hermanas, los niños, los jóvenes, que conozcan la verdad, que sepan, que conozcan a Jesucristo, pero profundamente. ¿Sí? Cuando esto no sucede, el cristiano está desprotegido
y cualquier idea suena mejor. Eso quiere decir, cuando no enseñamos, cuando no se enseña la verdad y solo ponemos en actividades y cosas así, cualquier idea va a surgir buena, ¿no? Les quiero contar una anécdota, una ilustración de esto, de cuando alguien no está puesto el casco, está desviado o está expuesto a las mentiras del diablo, a los engaños de Satanás. ¿Sí? Warren Wiersbe, que escribió el libro de Ricos en Cristo, que también estamos estudiando en estas clases, pone un ejemplo y dice: una vez hablé con alguien que era diácono en una iglesia, pero estaba ahora viviendo totalmente diferente y estaba participando en algo que, en una filosofía muy errada y opuesta a la Biblia. Y me senté a conversar con él, dice, y preguntarle, y todo era opuesto, o sea, veía que no había nada. Y le pregunté: ¿qué pasó? ¿Por qué ves la vida? Dice: la culpa la tienen los mismos cristianos en la iglesia donde estaba, porque no me enseñaron la verdad, no me enseñaron la Biblia, yo no sé de la Biblia. Y llegué, conocí algo y no sabía lo que dice la Biblia, y me pusieron en el cargo de diácono. Y no me enseñaron, pero como no sabía, empecé a escuchar en la radio a alguien que hablaba acerca de la Biblia. Y me gustó. Y ahí me metí y ahí aprendí. Y ahora pienso que eso es lo correcto, que estaba equivocado. ¿Sí? Cuando no se enseña la palabra de verdad, cuando no se enseña la Biblia, están los cristianos desprotegidos, afectados por las mentiras de Satanás y por una falsa doctrina que nos lleva a extraviarnos de la verdad, lejos de la verdad. ¿Sí? El problema es, no le enseñaron la Biblia y luego le hicieron diácono, ¿sí? A vivir en la batalla sin armas, ¿sí? A pelear una batalla sin armas, desnudo. Es un problema que pasa por no enseñar la verdad, ¿sí? Entonces, surge la pregunta para nosotros hoy en día: ¿estamos nosotros mismos aprendiendo la verdad? ¿Estamos nosotros mismos, o como iglesia, se está buscando enseñar la verdad a los creyentes, que estén bien seguros y firmes en quiénes son en Cristo Jesús? Estamos tal vez practicando lo que dice segunda de Timoteo 2:2. Les voy a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Estamos buscando ese discipulado? Pues eso es lo que queremos, hermanos queridos, aquí en Cuenca, que juntos crezcamos en su palabra, crezcamos en el conocimiento de Él, hombres y mujeres em, firmes en su palabra, que le conocen al Señor y son capaces de también compartir con otros y discipularles, de enseñarles a que crezcan, a que conozcan, a que participen de lo que Dios está haciendo en la iglesia. ¿Ok, mis amados hermanos? Qué tremendo. Hoy día solo vimos la primera parte del versículo 17. La próxima semana veremos la segunda parte. ¿Ok? Saludos, hermanos amados. Que tengan un buen resto de semana. Si tiene algún comentario, pregunta, hágalo. Comparta también estos estudios con otras personas si cree que son de provecho. ¿Ok? Saludos, hermanos amados. Chao.